Chicos, hoy tenemos clase normal, ¿no? No plenaria. Sí, Brisa, normal. Creo que está con Iriarte hoy tenemos. Dale, gracias.
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, espero que anden todos bien. Tuvimos que cambiar los días con el doctor Lapadula, así que la clase del viernes, no sé si estaban enterados, la van a tener también por modalidad virtual, no va a ser presencial en el aula. Por lo pronto, conmigo, hoy es la última clase que vamos a tener, al menos en cuanto a contenido propiamente dicho, o sea, a cuestiones que tengan que ver con el temario. Probablemente sobre el final del cuatrimestre, algún día antes de rendir, hagamos una clase de repaso, ¿sí? Donde hagamos una modalidad parecida, no sé si lo hicimos en la primera parte, donde básicamente ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, o discutir el tema que quieran, no sé, como ustedes lo prefieran, pero bueno, es una clase en la que yo no voy a preparar ningún contenido para darles, porque en teoría va a estar todo dado, sino que ustedes la utilizarían para despejar las dudas que tengan. Así que, bueno, nada, hoy sería, entonces, en cuanto a contenido, insisto, nuestro último encuentro, que lo vamos a dedicar básicamente a profundizar lo que comenzamos la clase pasada con respecto a actos procesales, específicamente con respecto a presentaciones y notificaciones. Como hacemos siempre antes de arrancar, les dejo el espacio si tienen alguna duda, algo que consultar, sea de algún tema mío o de algún otro docente. No les digo otra materia porque ahí ya me parece que puede llegar a ser agua, pero con respecto al otro quizás les pueda ayudar en algo. Perdón, Agustín, yo tengo una consulta. Sí, Estaba leyendo sobre recursos en Palacios y sí. me pareció que el recurso de apelación lo denomina como o sea, cuando lo define como remedio. Dice, es un remedio, y no entendí bien si es remedio, recurso. Bien, hay autores que diferencian los recursos de los remedios y hay otros que los entienden como sinónimos, ¿sí? ¿Quién sabe la diferencia? O sea, con lo que les acabo de decir, bien podrían ustedes decir, o sea, remedio y recurso es sinónimo, ¿sí? Y gran parte de la doctrina te va a estar de acuerdo. Si buscas un diccionario de sinónimos vas a encontrarlos como sinónimos. Pero hay otra parte de la doctrina, incluida la doctrina del titular de la materia, que por una cuestión de casación positiva o por una cuestión de doctrina legal o de jurisprudencia obligatoria, la adoptamos el resto de los docentes, si me expliqué, diferenciamos al remedio del recurso. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el remedio con el recurso? Justo yo me puse a buscar y encontré que el remedio sería una reparación de un error procesal y el recurso sería otro examen sobre, o sea, como que la Cámara de Casación volvería a examinar la cuestión que se plantea. A ver, puede ser, está muy aproximado eso. ¿Vieron ya recursos o no? ¿Ya tuvieron clase de recursos con el doctor Basso? Sí, bien. Ya, o sea, ya tuvieron una clase dedicada a este tema, no importa si lo vieron entero, si vieron poco o lo que sea. Pero hubo o sea, este tema ya se tocó, ¿sí? Creo que están asintiendo, así que entiendo que sí. ¿Vieron que hay recursos que los resuelve un organismo superior y hay otros recursos que los resuelve el mismo juez? ¿Sí? ¿Eso estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo soy un juez que dicta una resolución y hay algunos recursos que se pueden interponer contra esa resolución que yo mismo los voy a resolver, es decir, yo voy a hacer ese examen sobre la cuestión a partir de ese recurso, y hay otros recursos donde la revisión objeto de ese recurso la va a hacer un organismo superior, ¿sí? Jerárquicamente. ¿Se entiende eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cada uno? Y el recurso de apelación lo resuelve un órgano superior, en cambio Muy bien. el recurso remedio a la aclaratoria la resuelve el mismo juez. Bien, perfecto. ¿Por qué dijiste recurso remedio? Porque, siguiendo lo que dijo Delfina, tenía entendido que los remedios tienden a corregir errores procesales y los jueces que dictan esas resoluciones los pueden
por así decirlo, reparar. En cambio, los recursos se los resuelve un órgano superior, porque el objeto del mismo tiende a, no sé cómo decirlo, como que... Mirá, con lo que dijiste ya es suficiente. Si queremos hacer una diferenciación, el remedio lo va a resolver el mismo juez que dictó esa resolución y el recurso lo resuelve uno superior, ¿sí? Lo del error procesal yo lo tomaría con pinzas, porque un error procesal, por ejemplo, que no sé cómo podríamos definirlo, pero haber cometido un error, haber actuado en contrapunto con lo que dice el código, podemos definir eso como un error procesal, podría ser revisable también vía revocatoria y podría ser revisable vía de apelación, ¿sí? Porque si ustedes se fijan cuál es el objeto del recurso de apelación o contra qué resolución está dirigida, es contra cualquier resolución que me cause gravamen irreparable, ¿sí? No estamos hablando de error procesal. Si ustedes se fijan en los objetos de los recursos, en ninguno se trae o se titula que está dirigido contra el error procesal, ¿sí? En el recurso de revocatoria, hablando de recursos ordinarios, en el recurso de revocatoria, en el recurso de apelación, lo vemos dirigido contra resoluciones que causen gravamen irreparable o causen o no gravamen irreparable, ¿sí? Esa es una de los objetos. Y en el de aclaratoria tenemos la de aclarar conceptos oscuros, corregir errores materiales o suplir cualquier omisión que tenga el sentenciador, ¿sí? Esos son los tres presupuestos para la aclaratoria. Por lo tanto, si el motivo que lleva a que nosotros querramos recurrir a una resolución tiene que ver con un error procesal o un error de juzgamiento o lo que sea, en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, mucho no importa. Ya la diferenciación lo haría entonces si la persona que va a resolver el recurso es el mismo juez que la dictó o si es un órgano superior. Y ahí encontraría la diferencia entre el remedio y el recurso, que, insisto, no se queden con esta respuesta si les llega a preguntar a alguien en el examen esto, pero parte de la doctrina entiende que son sinónimos, ¿sí? Hasta hablar de remedio y de recurso es lo mismo. Y me parece mucho más importante que entiendan contra qué resoluciones procede el recurso de apelación que diferenciar un remedio y un recurso. Sí, Adrián, ¿estabas por preguntar vos? No, que creo que el titular de la cátedra, viste, como que si bien divide en recursos ordinarios y extraordinarios, dentro de los ordinarios hace ese subgrupo y pone los de recurso de aclaratoria y revocatoria en lo que él llama remedio. Y después los demás, bueno, no son remedios, digamos. A ver, en recursos ordinarios tenés el recurso de aclaratoria y de revocatoria, y después, en remedio, perdón, ordinario, y después recurso ordinario, el de apelación. ¿Estamos? O sea, vamos a partir de esos tres, como los tres recursos ordinarios. La revocatoria con apelación en subsidio son, digamos, la forma de interponer conjuntamente los dos, para el caso de que uno no camine. Y el recurso de queja es un recurso ante una apelación denegada. O sea, es un recurso contra un recurso denegado. Por lo tanto, si nosotros queremos esquematizarlo en la cabeza, tenemos esos tres. El de aclaratoria y el de revocatoria lo resuelve siempre el mismo juez. Ahí tenemos remedio. Y el de apelación lo resuelve la Cámara. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Si quieren igual, ¿ya vieron todo el tema recursos con el titular o todavía les falta alguna clase más? No, creo que nos falta algo más. Vimos la definición de recursos, todavía no vimos las clases y eso. No ahondaron en cada uno. Bien, perfecto. Les sugiero que yo les subí a pedido del titular al campus todo el material de recursos. Les sugiero que lo lean varias veces, ¿sí? No sé si es muy extenso, ¿no? Creo que no. Que lo lean varias veces, quizás antes de la clase, un poco después, porque hay que familiarizarse con términos que por ahí no estamos muy acostumbrados a escuchar. Términos como en relación, libremente, memorial, expresión de agravios, ¿sí? Sorteo de sala, orden de voto. Vamos a ver algunos términos que son un poco particulares, entonces yo les recomendaría que lo lean quizás antes de la clase y con eso estar un poquito, no sé, más familiarizados antes de escucharlo. ¿Por qué digo esto? Por dos razones. Uno, el tema recursos es un poco enroscado al principio, después se van a dar cuenta que es algo recontra fácil y que uno asimila
y que con lo que convive constantemente en la profesión, esté del lado del mostrador que esté, ¿sí? Y segundo, y esto es quizás la mala noticia, o haciendo un poco como dice el titular, el que avisa no traiciona, porque recursos es una pregunta que se hace siempre, 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 en cualquier examen, le tome quien le tome. Es muy difícil que no toquemos por H o por B el tema recursos. Y además es muy difícil que alguien apruebe un examen sin saber recursos, ¿sí? Por lo tanto, insisto, y no es para asustarlos, sino, ya les dije dónde tienen que hacerse fuertes, ¿sí? Porque al mismo tiempo, si le damos tanta importancia y manejan el tema, van a tener más chances de aprobar el examen. Pero en serio, si no me creen, consúltele a compañeros que ya han cursado en otros cuatrimestres. Se toma siempre y es importante que lo sepan. Así que, lo que les quería decir de todo esto, lean antes de la clase, y si quieren, en la clase que hagamos de repaso, si hay algo que no lograron entender, alguna duda que no hayan podido despejar con el titular, quedo abierto a que hagamos una revisión integral de todo el tema recursivo, ¿sí? ¿Qué otra duda? ¿Nada? Ah, ponele. ¿Cómo? Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. En los procesos de conocimiento, en el Código Procesal de la Nación dice que está el recurso ordinario y el De vuelta, sumarísimo. el proceso. El proceso ordinario y el sumarísimo. Y se elimina el 320, el artículo 320, que viene a ser proceso sumario. Y en la provincia nombra a los tres, el ordinario, el sumario y el sumarísimo. ¿Con cuál nos Sí. quedamos? A ver, es algo parecido a eso que estás diciendo vos. Lo que sucede en Nación no es que se haya eliminado, sino que por unas cuestiones prácticas se restringieron los casos de uno y de otro. Nosotros, creo que ya tuvieron la clase con el doctor Lapadula, y si no, la van a tener en breve, estudiamos este tema en base a lo que está previsto en el Código de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y el programa está armado en base a lo que dice el Código de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que estudiar es justamente cómo está armado en el Código de la Provincia de Buenos Aires. Este tema es bastante simple de estudiar, porque la técnica que tiene para regular el código es como una técnica de descarte. No sé si ya tuvieron la oportunidad de estudiarlo, de verlo. ¿Todavía no vieron nada? Bueno, ya lo van a ver. Los procesos de conocimiento, que son estos procesos amplios, donde uno puede tener una gran capacidad de discusión, tanto para quien acciona como para quien es accionado, se divide en tres grandes grupos, ¿sí? Por un lado, el proceso ordinario, que es el proceso más amplio de todos, el que más posibilidad probatoria hay, el que tiene los plazos más largos, el que tiene la capacidad recursiva más larga, y después se empieza a acotar, ¿sí? Al proceso sumario y al proceso sumarísimo. El proceso sumario es como una versión acotada, ¿sí?, del proceso ordinario, y el proceso sumarísimo es como una versión ya express del proceso ordinario. Lo estoy diciendo por ahí un poco coloquial y sin forma técnica para que ustedes lo entiendan. Después ustedes van a ver en cada uno de los artículos en particular cuándo es que un proceso va a ser ordinario, sumario, sumarísimo, ¿sí? La técnica que usa es decirte el código cuáles son sumarios, cuáles son sumarísimos, y si nuestro caso no encaja en ninguno de esos, sabemos que es ordinario. Esa es la técnica que se utiliza y como ustedes se van a guiar. Pero antes de eso, esquematices en la cabeza que la diferencia entre uno y el otro es, a ver si se me ven las manos. Imagínense la línea de tiempo como la hicimos el viernes en la cursada. Hablamos de proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Para que se den una idea, por ejemplo, en el proceso ordinario, la regla es que todas las resoluciones que se dictan en el proceso son apelables, ¿sí? Eso es una regla. ¿Qué significa que sea apelable? Ya van a ver cómo es el procedimiento. Pero cada vez que se interpone un recurso de apelación contra una resolución, el expediente se va a la Cámara, para que la Cámara resuelva. Acuérdense lo que vimos hoy, recurso lo resuelve otro juez. El juez de primera instancia dicta una resolución. Una parte interpone recurso de apelación, el expediente se va a la Cámara para que se revise esa resolución. ¿Eso qué significa? Que el expediente se demora, corta su trámite hasta que se resuelva eso. En el proceso ordinario, la regla es que se pueden apelar todas las resoluciones. Por lo tanto, si hay alguien que tiene muchas ganas de apelar, va a frenar el transcurso del proceso todas las veces que quiera, y eso va a hacer que inevitablemente conlleve más tiempo.
En el proceso sumario y el proceso sumarísimo, la regla es la inapelabilidad, salvo en algunos casos puntuales, ¿sí? Eso está en el 494 y el 496. No es mi intención que se aprendan cuándo se puede apelar en cada uno de los casos, sino lo que yo quiero que ustedes entiendan es que a raíz de esta limitación a la apelación, es decir, regla de inapelabilidad, salvo algún caso en particular, ¿qué es lo que uno se evita? Que en un proceso sumario el expediente pueda irse a la Cámara constantemente porque alguna de las partes tiene ganas de apelar. ¿Qué va a pasar? Yo voy a estar en un proceso sumario. Voy a querer apelar una resolución que no está prevista su apelación en el 494 y el juez me va a denegar esa apelación. Me va a decir, no, esta resolución por el tipo de proceso no es apelable y la parte contraria se va a evitar que el expediente corte su curso. Asimismo, en el proceso sumarísimo es aún más acotada la posibilidad de apelación. Y las diferencias no terminan ahí. Los plazos también son más cortos. Si ustedes ven, para contestar la demanda en el proceso ordinario hablamos de 15 días, 10 días en el sumario y 5 días en el sumarísimo. La posibilidad, por ejemplo, de la cantidad de testigos también está delimitada. En el proceso sumarísimo no podemos oponer excepciones previas. En fin, hay un montón de limitaciones que si ustedes las analizan o tratan de entender por qué tenemos estas limitaciones, son con el simple objeto de hacer que el proceso dure menos tiempo, ¿sí? No sé si se entiende un poco lo que les quiero decir, pero ustedes cuando hagan la comparación de sumario, ordinario, sumario y sumarísimo, entiendan que todas las restricciones que se le ponen, mientras que, o sea, el más amplio es el ordinario, y después se va acotando a sumario y sumarísimo, las restricciones tienen por objeto que el proceso dure menos tiempo, ¿sí? Cortar la cantidad de actos procesales posibles para que dure menos tiempo. Me fui completamente de las ramas. ¿Alguna otra duda? De las ramas no, por las ramas, perdón. ¿Nada más? Profe, una consulta. Disculpa. Eso del recurso de revocatoria con apelación en subsidio lo podríamos relacionar con la economía procesal, ¿no? Exactamente. Es uno de los. Vieron que el principio de economía procesal tiene como 4 caras. Bueno, hay uno de esos que es la de concentrar en un mismo acto. Bueno, ya está muy bien, sí. Hacer en un mismo acto algo que podríamos hacer en 2 actos. Y también hay otro tema que si nosotros dejáramos pasar la posibilidad de apelar en pos de ver si tenemos buena suerte con el recurso de revocatoria y la suerte es negativa, perdemos la posibilidad de apelar, ¿sí? Pero bueno, cuando vean bien el recurso de revocatoria con apelación de subsidio, ahonden en el tema y cualquier cosa me lo vuelven a preguntar. Alguien hace una pregunta por el chat. Ahora, no sé si alguien tenía otra pregunta, ahora bueno, leo en voz alta. Me queda una duda de notificaciones que es duda de curiosidad. Si el oficial de notificaciones va a notificar al demandado y el demandado se esconde o se escapa y el oficial notificador lo ve, ¿se lo da por notificado? A ver, en principio el oficial notificador no va a conocer la cara de la persona a demandar, ¿sí? Porque lo primero que tiene que hacer es tratar de identificarlo. Por lo tanto, si llega el oficial notificador y da cuenta que esa persona está ahí y esa persona se escapa o le dice, le cierra la puerta, lo que sea, pero puede el oficial notificador identificarla, quizás lo que podría hacer es dejar la cédula ya ahí, porque sabe que vive, que esa persona está ahí, y dejar debida constancia en el informe que le hace el juez, ¿sí? A tal hora, tal día, me presenté en tal domicilio, la persona destinataria respondió a mis llamados, se identificó como tal, y luego me cerró de un portazo en la puerta y me largó los perros, así que dejé muy rápido la cédula y me fui corriendo y les dejo este informe a ustedes. Eso podría ser tranquilamente. Yo preguntaba porque conozco casos donde tienen varios juicios y va siempre el mismo oficial y ya, bueno, ya lo conocen. Hay que ver cuál es el informe que le da. Ojo con eso, porque una mala notificación en el domicilio real. Ahora vamos a ver bien el tema domicilios. Domicilio real, domicilio constituido electrónico. Pero una mala notificación en el domicilio real, ¿sí? Donde nosotros creímos que notificamos debidamente y no notificamos debidamente. A ver, con el material que leyeron y me imagino con un poco lo que estuvieron hablando en el resto de las clases. ¿Qué notificamos en el domicilio real de una persona? ¿Qué resolución? Traslado de la demanda. Bien, el traslado de la demanda. Perfecto. Intimación al pago. Intimación de pago también. Muy bien, muy bien. No es un acto menor, ¿sí? A ver, todas las notificaciones son importantes, todas las comunicaciones que queramos hacer son importantes, pero imagínense el momento donde le damos el traslado a la demanda. Es el momento donde una persona primero se entera
que está siendo accionada, se entera quién es el juez que va a conocer en su proceso, se entera por qué lo están demandando, o sea, cuál es la pretensión de la parte actora, y obviamente se va a enterar cuáles van a ser las reglas procesales que van a regir, ¿sí? Porque el traslado de la acción se dice si el proceso es sumario, sumarísimo, si es ordinario, si es un juicio ejecutivo, es decir, va a tener que ver cuál es el plazo que tiene para defenderse, bueno, etc. Y es el acto mediante el cual, o es la comunicación mediante la cual, se le hable el plazo al demandado para ejercer su derecho de defensa. Porque la oportunidad de contestar la demanda es cuando me lo notifican. Yo no puedo venir 10 meses después a contestar la demanda, o cuando ya terminamos la etapa probatoria a contestar la demanda. La oportunidad para contestar la demanda es justamente cuando se me corre el traslado, ¿sí? Luego de eso ya precluye la oportunidad de contestar la demanda, y en sí va a precluir la posibilidad que tengo de ejercer mi derecho de defensa. ¿A qué voy con esto? Que la notificación que se hace del traslado de la demanda, que se practica en el domicilio real de la parte, salvo algunas excepciones que ahora las vamos a ver, esa notificación es muy importante que se cumpla y que se resguarde haberla hecha esa notificación en forma debida, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo les quería decir es que imagínense que hay algún tipo de alteración donde no se sabe si la persona que la recibe es realmente la persona que la recibe, o si el domicilio a notificar realmente se corresponde con el domicilio real de la persona. ¿Qué nos puede llevar a eso? Que practiquemos la notificación en un lugar que no es correcto, y que nosotros tengamos por notificada a una persona, a alguien que en realidad no está notificado. Porque si esa persona no se presenta a hacer valer sus derechos, pierde el derecho que dejó de usar. Y en este caso el derecho que dejó de usar es el derecho a contestar la demanda y por ende ejercer su derecho de defensa, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros no hacemos debidamente esto, le hacemos perder ese derecho a la persona. Y además, desde el punto de vista de salvaguardar el juicio, por decirlo de algún modo, podríamos enfrentarnos a que en un futuro esa persona se entere realmente del proceso y quiera plantear la nulidad de todo lo que pasó porque no fue debidamente citada justamente a defenderse y por lo tanto perdió la oportunidad de hacerlo. ¿Se entiende cuál es la trascendencia de este acto? Debemos notificar correctamente a la persona en su domicilio real. Y ante la duda, cualquier juez va a tener por no practicada esa diligencia, ¿sí? El tema es que hay una particularidad de llevar adelante esta notificación, que es hacerlo bajo responsabilidad de parte. Imagínense un poco el caso que estaba diciendo recién el compañero ex Kremlin, que nos decía que la persona ya tenía muchos juicios, se iba. Una de las cosas que suelen hacer alguien que no quiera ser notificado es, por ejemplo, borrar el número de identificación de su domicilio. Entonces, si por ejemplo la persona, el oficial notificador, tiene orden de ir al domicilio que está en... te cambiaste totalmente de bando. Claro, no, soy un tipo importante, entonces tengo que ir de un lado al otro, ¿viste cómo es? No, pero escúchame. No se puede. Es como que eras de Boca y ahora sos de River. O sea, es una gran decisión la que tomaste, pero no. Bueno, está bien. Si vos te sentís más cómodo con el Imperio, bienvenido sea. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la notificación debe practicarse en Avenida Juan B. Justo 1234? La persona que está por ser notificada sabe que se le viene un juicio en su contra, entonces quita la chapa del 1234. Entonces el oficial notificador, cuando llega a ese domicilio, no lo va a poder reconocer y no va a poder practicar la diligencia. Una forma que tendría, por ejemplo, es acompañar la parte actora, la que quiere estar interesada en la notificación, un croquis de la vivienda para que el oficial notificador pueda identificarla de todas maneras, ¿sí? Pero otra cosa que puede hacer muy astutamente el accionado es cada vez que ve llegar al oficial notificador no contestar el timbre, ¿sí? No atiendo, no le abro y si no me identifica nunca me va a poder llevar adelante esa notificación, ¿sí? Entonces lo que puede hacer la parte actora, luego de corroborar o de demostrarle al juez que intentó notificarlo como corresponde, y teniendo el conocimiento de que efectivamente esa persona vive en ese lugar, es solicitar la responsabilidad la notificación bajo su responsabilidad. ¿Qué es lo que dice acá la parte actora? Ya sé que no atiende nadie a sus llamados del oficial notificador, ya sé que nadie da bola, pero yo estoy seguro que esa persona vive ahí. Por lo tanto, lo que voy a pedir es que se lo notifique bajo mi responsabilidad. ¿Cómo es la notificación bajo su responsabilidad? Bueno, el oficial notificador se limita a dejar la cédula por debajo de la puerta, no va a buscarlo a sus llamados. Total, la parte actora ya se hace cargo de esta persona que vive ahí. Ese tipo de notificación es la misma notificación que se practicaba antes
digo antes porque ahora ya el sistema fue modificado, es la notificación que se practicaba en el domicilio físico constituido, ¿sí? Y hago un paréntesis, ahora vamos a ver cómo funcionaba, vamos a diferenciar un poco de qué se tratan estos tipos de domicilios. Domicilio real, domicilio constituido físico y domicilio constituido electrónico. ¿Alguien levantó la mano? Isabel, creo que fuiste vos, ¿puede ser que levantaste la mano? ¿No? Una consulta. Sí. Entonces, esto de que la parte actora puede solicitar bajo su responsabilidad la notificación hacia la otra parte. Sí. Solo en el caso ese de que ya el oficial notificador fue a la casa y no respondió. Exactamente. Pero Nunca ese- podría la primera notificación hacerse bajo la responsabilidad. ¿Sí? Y ojo que el juez, o sea, el juez no es que te la puede negar, pero antes de concederte la notificación, el juez tiene que ordenar hacerlo bajo la responsabilidad de la parte actora, que lo solicita, pero el juez antes de ordenártela puede ordenar algún tipo de diligencia previa. Por ejemplo, no sé si los comenté el otro día en la clase, oficiar a la Cámara Electoral para que informe a ver si conoce algún domicilio en la parte. Bueno, a ver, esta persona dónde vota. O el mismo registro de las personas, bueno, a ver si cambió el domicilio, a ver si podemos dar con el paradero de esta persona, antes de qué, de practicar la notificación bajo responsabilidad de parte, que si bien la parte actora se hace cargo de que vive ahí, la consecuencia igual implica seguir el juicio adelante, ¿sí? Y tenerlo por notificado. Por lo tanto, el juez a veces, en forma diligente, puede ordenar algunas medidas previas a luego conceder esta modalidad de notificación. Profe, Perdón, profe, ¿le trae alguna consecuencia al actor, digamos, esa notificación? A ver, en realidad se tiene que hacer cargo de todo lo que suceda, ¿sí? Es bajo su responsabilidad. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que los derechos que perdió de ejercer, vamos a suponer que sale mal, ¿sí? Vamos a suponer que pido bajo mi responsabilidad, lo tengo notificado y quiero seguir adelante con el juicio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O en un momento dicto sentencia y lo voy a tener que notificar de vuelta, o sea, voy a tener que insistir con esta notificación, y cuando quiera ejecutar esa sentencia también voy a tener que encontrar la parte, o sea que mucho no sirve, mucho problema no tiene. O, en su defecto, durante el transcurso del proceso, esta parte se entera, ¿sí? Que eventualmente tiene un juicio en su contra. No vivía ahí, pero se entera porque o en algún momento alguien le cuenta, o porque, por ejemplo, se traga una medida cautelar y se notifica de alguna otra manera. Lo que tiene que hacer la parte cuando se entera de este proceso y advierte efectivamente que fue notificada en forma errónea en un domicilio que no era el que le correspondía, es atacar ese acto, ¿sí? Atacar ese acto de notificación. ¿Cuál es el medio para atacar este acto procesal? Ya es una pregunta un poco más complicada, pero por ahí alguien la sabe. Bueno, el camino sería un incidente de nulidad, ¿sí? Porque todos los actos procesales que no emanan del juez van a través de incidentes, ¿sí? Incidentes de nulidad. O, por ejemplo, una escritura pública la ataco a través de un incidente de reducción de falsedad. En cambio, cuando la nulidad la quiero pedir en un acto de juez, esa nulidad se canaliza a través de un recurso, ¿sí? Nada, un poco de dato aparte. Pero como el informe que me hace el oficial notificador, en principio, tendría la validez en el proceso, yo tendría que atacarla por vía de un incidente de nulidad. ¿Qué es lo que pide la nulidad en la notificación? Yo, como perjudicado por esa notificación hecha en forma errónea, pido que se anule esa notificación, que se tenga por no hecha. Acuérdense que la consecuencia de una nulidad es hacer que ese acto se deseche, caiga, que no exista más. Por lo tanto, si yo consigo realmente demostrar que ese no era de mi domicilio y que más allá de la responsabilidad que asumió la parte actora en la notificación, yo no estuve debidamente notificado, yo voy a conseguir que se haga lugar, efectivamente, a la nulidad de esa notificación, y a partir de ese momento se va a convalidar, se va a entender, que yo me noticié de lo que me querían notificar, ¿sí? Ojo con eso, porque cuando yo pido la nulidad de una notificación, significa que en ese momento ya me enteré de lo que me querían notificar. No me enteré cuando me notificaron, ¿sí? Pero si un año después digo, che, tenés un juicio en contra, voy a ver el expediente y veo que me tenían por notificado el traslado de la demanda,
en un domicilio que no era el mío, me estoy enterando de ese momento del vicio, pero también me estoy enterando de lo que me querían notificar. Por lo tanto, me va a empezar a correr el plazo, tanto para pedir esa nulidad, como para contestar la demanda. ¿Sí? Yo perdí el derecho en su momento de no contestarla, sí, pero ahora, si yo tengo razón, se me va a reiniciar ese cómputo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a un caso así, donde nos notificaron y no estamos debidamente notificados, conjuntamente con la nulidad, vamos a tener que articular o ejercer el derecho que nos vimos privados de ejercer. Eso tiene una explicación. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Si no, lo explico de vuelta porque me parece que es importante. Perdón, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de que se hayan dado autos para sentencia, ¿no? Sí. Y vos hayas sido mal notificado. Vos, al momento que anulás esa notificación... No, porque esas notificaciones, por ejemplo, todas las notificaciones que se dan en el proceso se hacen en el domicilio constituido, no se hacen en el domicilio real. ¿Sí? Por lo tanto... Perdóname, capaz que me mal expresé. Me refiero a que ponele que el proceso estuviera en autos para sentencia. Sí. Y yo pido la anulación del acto, de la notificación inicial de la obra. ¿Yo me notifico al mismo momento de que ya el proceso está en autos para sentencia? Obvio. En el momento que vos advertís el vicio, en este caso advertís que fuiste mal notificado, porque por ejemplo te embargaron la cuenta de tu banco, tomás conocimiento del vicio y te empieza a correr el plazo de 5 días para plantear el incidente de nulidad. Pero al mismo tiempo que te enteraste del vicio, se supone que también te enteraste de lo que estabas mal notificado. Por lo tanto, si vos no estabas notificado del traslado de la demanda y era un proceso ordinario, tenés 5 días para plantear el incidente de nulidad y desde ese momento 15 días para contestar la demanda. ¿Sí? Y esto tiene un motivo. No hay en el ámbito procesal, a diferencia de lo que sucede en el derecho de fondo, no hay nulidad por la nulidad misma. ¿Sí? Tiene que haber, es requisito para que nosotros podamos conseguir anular un acto, que haya un prejuicio. Por lo tanto, si nosotros queremos plantearle una nulidad al juez, no solamente vamos a tener que mostrarle el vicio, che, me notificaste acá y yo no viví ahí, sino que además vamos a tener que demostrarle cuáles fueron las defensas que me vi privado de poner. En este caso, me vi privado de contestar la demanda. ¿Se entiende? Y al mismo tiempo que lo haga, se va a tener que yo ya me estoy enterando, ¿sí? No es que va el juez a ganar, tenía razón, che, no viví ahí. Bueno, cédula de vuelta. No. A partir de ese momento ya se te considera que estás notificado y vas a tener que ejercer también tu derecho de defensa en ese momento. Por lo tanto, lo que vas a ver más comúnmente, si ves un escrito donde se pide la nulidad de notificación, es plantea la nulidad de notificación, contesta demanda. Y el juez va a tener que resolver primero si hace lugar esa nulidad o no, y en caso de que haga lugar, proveer esa contestación de la demanda. ¿Se entendió o no? Es medio matete lo que estoy explicando, pero básico, sí, grábenselo, porque en procesal, cuando prueben elementos o teoría general del proceso y cursen procesal cuatrimestre que viene, sí les van a preguntar nulidades y ustedes ya se van a acordar, sí, me acuerdo, no existe la nulidad por sí misma y hay que plantear el prejuicio, todo lo que les estoy diciendo ahora. ¿Estamos? ¿Bien? Tengo una consulta. Sí. Y después eso, que se demuestra que aparece el demandado y dice que tal era su domicilio, o sea, el que planteó, el que dijo el actor estaba mal, que juró que era ese y fue por notificación bajo responsabilidad de parte, ¿tiene alguna consecuencia para el actor por haber jurado que era esa y está equivocado? En realidad, más que una consecuencia de retarlo, es bueno, por ejemplo, si vos hiciste trabajar a tu abogado todo ese tiempo y todo lo que trabajó no le sirvió porque se volvió para atrás, bueno, a las costas a tu abogado se las vas a tener que ¿cómo se llama? Te las vas a tener que soportar vos. Si vos le trabaste una medida cautelar, pediste una medida cautelar sobre esa persona, y también no tenías razón en pedírsela, bueno, los daños que les podías haber causado por trabar esa medida cautelar, los vas a tener que soportar vos, sí. Pero tampoco es que vas a tener una consecuencia muy grande. A ver, todo depende hasta qué nivel llegues, ¿sí? Hasta qué nivel llegues. Sí, Brisa. Tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el edicto y la notificación bajo su responsabilidad? El edicto es una forma de notificar difusa, por decirlo de algún modo. Yo publico edictos en un diario o en el boletín oficial y convoco a alguien que realmente no conozco su domicilio, ¿sí? Por ejemplo, imagínate, Brisa, que te queremos notificar a vos de un proceso
y no sabemos dónde vivís, e hicimos muchas averiguaciones, y no podemos dar con tu domicilio. Y yo como actor, no me la voy a jugar en domicilio bajo mi responsabilidad, porque la verdad que no lo sé. Por lo tanto, le pido al juez si puede ordenar que se publiquen edictos en un diario de circulación y en el boletín oficial, a ver si vos en una de esas, mientras hojeás el horóscopo y el diario, ves que estás convocada a un proceso y te querés apersonar, ¿sí? Es una forma de difusión, de notificación amplia, difusa. La notificación bajo responsabilidad es una forma de diligenciar la cédula a un domicilio en particular, ¿sí? Donde yo me hago cargo, pese a que el oficial notificador me está informando que ahí nadie contesta sus llamados. En el caso, por ejemplo, de que se haga una notificación bajo su responsabilidad y efectivamente la persona no vivía ahí, ahí puede pedir el incidente de nulidad y ¿qué tendría que soportar la otra parte? A ver, primero va a tener que articular este incidente de nulidad en la notificación, y en base a eso el juez va a tener que resolver. De esa nulidad se le da traslado a la parte actora, a la que pidió la notificación bajo responsabilidad, se genera esta bilateralidad del incidente y el juez va a tener que resolver. Supongamos que se haga lugar al incidente, en principio se le retrocede el proceso a todo lo que se hizo a partir de esa notificación. Y en segundo lugar, si se tiene que hacer responsable de algo, bueno, primero va a haber que analizar hasta dónde se llevó adelante, ¿sí? Porque no sería lo mismo que simplemente se haya abierto el expediente a prueba, pero no haya pasado mucho más, a que suceda, por ejemplo, que el expediente se haya dictado sentencia y la sentencia esté firme y haya hecho cosa juzgada, ¿sí? Ahí estaríamos hablando en otros términos. Pero bueno, cada vez que querramos responsabilizar a alguien, ¿sí? Y esto lo van a haber visto mucho mejor en obligaciones, o sea, cada vez que queramos responsabilizar a alguien y querramos reparar algo, vamos a tener que encontrar primero un perjuicio, algo roto, ¿sí? Entonces, analicemos bien hasta dónde fuimos sin esa persona, y después vamos a ver bien qué responsabilidad eventualmente le puede caber al actor que solicitó esa notificación. Profesor, ¿y también se puede notificar en el domicilio laboral en el caso de que no sepa cuál es su domicilio real? A ver, en principio no. La notificación debe ir al domicilio real de la persona, ¿sí? No vale la notificación practicada en un lugar que no sea mi domicilio real. Lo que puede suceder es que si yo hago la notificación en otro lugar, que estaba erróneamente puesto, pero vos igual te enteraste, el acto queda convalidado, ¿sí? Es otro de los principios que rigen en cuanto a notificaciones, en cuanto a nulidades, que es el principio de convalidación, ¿sí? A ver, lo que correspondía era que falla una cédula por el oficial notificador a tu casa. Pero no se hizo así, se hizo de otra manera. Pero vos igualmente te enteraste. El fin del acto se cumplió, por más que no se haya hecho de una forma prescripta. Y eso vuelvo a lo que les dije antes, no hay nulidad por la nulidad misma, tiene que haber un prejuicio. Vamos a hablar de nulidad de la notificación, o vamos a hablar de que esa notificación es una forma defectuosa, cuando no consiguió el fin por el cual fue ordenado. ¿Que cuál es el fin por el cual fue ordenado? Que vos te enteres. Si vos no te enterás, ahí sí tenemos un problema. Ahora, si se hace en forma errónea, pero igual el fin para el cual fue ordenado ese acto se consigue, no podemos hablar de nulidad porque, insisto, no hay nulidad por sí misma, por lo menos en el ámbito procesal. ¿Qué otra pregunta? Estás muteado, Adrián. Ahí va. Que va a tener que buscar pruebas para demostrar que realmente se enteró, si no la persona demandada. Exactamente. No, que se enteró, sí, es lo más fácil. Por ahí es un poco más difícil demostrar que no estabas o que no vivías ahí en ese momento. Porque, a ver, la parte actora, el domicilio no lo inventa. No es que dice, y le mando, agarra a Google Maps de Team Marie de Doping Web, lo mandamos acá. No, algo sabe, ¿sí? Si es un banco, vos denunciaste tu domicilio. Si, no sé, hay un montón de formas. Vos cuando demandás a alguien, algo hiciste antes. Si es, por ejemplo, un accidente de auto, bueno, te fijás a ver el titular del auto en qué domicilio vive, si surge de su cédula verde, hay que ver dónde está patentado. No es muy difícil averiguar dónde vive una persona. El tema es que por ahí, entre la fecha que vos denunciaste su domicilio, por ejemplo, en la fecha que registraste el auto, y en el momento que tuviste el accidente, por ejemplo, el auto tiene 10 años de antigüedad, algo que es recontra común, vos te mudaste de domicilio 5 veces. Entonces, cuando vas a hacer la notificación en ese lugar, te vas a encontrar que esa persona no vive más allí. Y un vecino te lo manifiesta, por ejemplo. O tocas timbre
y te atiende alguien y te dice, no, ese es el inquilino anterior, acá no vive más. Eso es lo que suele suceder. Y ahí, si a vos te encontrás con esa situación, oficial notificador le dice al juez, me personé en el domicilio tal, y la persona que vivía allí dijo que el demandado o que el indicado no vive más en el domicilio porque era el ex inquilino. Ahí fuiste, el juez no te va a dar una notificación bajo responsabilidad de parte porque claramente esa persona no vive ahí, ¿sí? Entonces, o averiguá dónde está o vamos a publicar edictos, pero así no va, ¿sí? Bueno, esas son un poco las cosas que suelen suceder en la notificación que se practica en el domicilio real de la persona. A los fines procesales, ¿sí? En el proceso nosotros tenemos la obligación, y escuchen el verbo, denunciar nuestro domicilio real, ¿sí? Lo hacemos una sola vez en el proceso, que es cuando nos presentamos, denunciamos nuestro domicilio real, y en el domicilio real se practican en forma limitada las notificaciones. La primera notificación que se notifica al domicilio real es el traslado de la demanda. En el caso de la citación de un tercero, se hace también a su domicilio real. Y también a cualquier citación que se haga una persona extraña al proceso. Sacando eso, el otro caso que está previsto para la notificación del domicilio real es el caso de la rebeldía, ¿sí? Nosotros cuando declaramos una persona rebelde, que una persona rebelde es quien estando notificada de la citación al proceso no se presenta a hacer valer sus derechos, estando debidamente notificada, podemos declararla en rebeldía. En ese caso, la resolución que la declara rebelde debe notificarse al domicilio real, y para el caso de la persona declarada en rebeldía, también debemos notificarle a su domicilio real la sentencia definitiva. Sacando esos casos, no hay muchos más que se haga la notificación en el domicilio real. Otro caso muy importante, que no está en el Código Procesal, sino en la Ley de Honorarios, es las regulaciones de honorarios, ¿sí? Deben notificarse al domicilio real del obligado al pago, ¿sí? Porque justamente ya en ese momento podés llegar a tener un conflicto vos con tu abogado, porque por ejemplo vos tenés que pagarle los honorarios a tu abogado y te parece que son muy elevados. Bueno, lo que se hace en ese caso de esa regulación de honorarios es notificarla al domicilio real de la parte para que justamente se entere. El resto de las notificaciones, según el sistema establecido en el código y que se encuentra vigente más allá de que pierda uso por las acordadas sucesivas, que en un rato vamos a ver, es el domicilio constituido. ¿Qué es el domicilio constituido? Bueno, el domicilio constituido es un domicilio especial, ¿sí? Voy a decirlo un poco despacito porque los veo muy atentos anotando y me parece muy bien. El domicilio constituido es un tipo de domicilio especial y es una carga que tiene la parte de constituir este domicilio, ni bien se presenta en un proceso. ¿Para qué constituye la parte, el domicilio justamente constituido, este domicilio especial? Bueno, constituye el domicilio especial o constituido para que de ahí en más todas las notificaciones se practiquen en ese domicilio. ¿Se entiende? A mí me citan al proceso, por ejemplo, me llega una demanda a mi contra, ¿en qué domicilio se va a hacer? En mi domicilio real. ¿Cómo se sabe cuál es el domicilio real? Porque es el domicilio que el actor va a denunciar como mío cuando interpone la demanda. Artículo 330, uno de los requisitos es nombre y domicilio del demandado. ¿Por qué el domicilio del demandado? Porque ahí lo voy a notificar, ¿sí? Entonces yo recibo una notificación con todas las vicisitudes que vimos hasta ahora, y a partir de ese momento que yo me presento en el proceso a contestar la demanda o la actitud que quiera tomar, tengo la carga de constituir un domicilio. A partir de ese momento, todas las notificaciones que deban realizarse mediante una cédula de notificación se van a practicar en el domicilio constituido. El domicilio constituido que se suele utilizar, ¿sí?, cuando alguien constituye un domicilio, es el domicilio del estudio del abogado, ¿sí? Porque a partir de ese momento, ojo, esto no es una regla, no lo dice en ningún lado, pero la práctica lleva a que justamente te contrataste un abogado para que te lleve adelante el proceso, entonces el domicilio que la parte elige para que le lleguen todas las notificaciones es propiamente el del abogado. ¿Cuál es la diferencia entre el domicilio real y el domicilio constituido? Bueno, que en el momento de practicar la notificación, el oficial notificador, cuando quiere llevar una cédula a un domicilio de carácter constituido,
ya no va a tocar timbre, ver si vive ahí, si no vive ahí, nada. Simplemente se va a limitar a dejar la cédula ahí. ¿Por qué? Porque la parte tuvo la carga de decir, este es el domicilio que yo quiero para el proceso, y se supone que está esperando que lleguen notificaciones ahí. Y si tiene la voluntad de mudarse, tiene la carga de anunciar ese cambio de domicilio constituido. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá ya no tenemos esto de que si vive, que si no vive, que si la responsabilidad, nada. Cualquier domicilio de carácter constituido, el oficial notificador va, en realidad sí tiene el deber de tocar la puerta y anunciar que lo va a dejar, que aunque para mí en la práctica no lo hacían, esto ya está un poco desplazado, en la práctica no lo hacían, se deja una cédula en la puerta de la finca y con eso es suficiente y se tiene a la persona por notificada cuando el domicilio es constituido. ¿Qué significa o qué consecuencia tiene decir que yo constituyo un domicilio? Sería básicamente como decir, yo quiero que las notificaciones me lleguen acá. Es un acto personal que hace la parte, no lo constituye el abogado, sino que es algo que una carga que le incumbe a la parte, y es individual por cada proceso, ¿sí? Yo, por ejemplo, si estoy interviniendo en 20 litigios distintos dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata, o incluso dentro de un mismo juzgado, yo tengo la carga de constituir en esos 20 procesos el domicilio, y la constitución de un domicilio en un expediente no vale para otro, ¿sí? Es una carga individual para cada uno de los procesos. Además, si ustedes miran el artículo 40, que fue modificado cuando se introdujeron algunas cuestiones relativas a las notificaciones electrónicas, se impone la carga de también constituir un domicilio electrónico, ¿sí? Que el domicilio electrónico es el domicilio que tienen justamente los letrados a través de su portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. Antes de seguir con la parte electrónica, les voy a decir una última cosita que está vigente en el código, que estaba vigente para los domicilios físicos y que obviamente sigue vigente para los domicilios constituidos. Si prestaron atención, yo les dije que la parte tiene la carga, ¿sí?, de constituir el domicilio electrónico. Es una carga, como todas las cargas que ustedes han visto desde el punto de vista procesal, lo que nos genera, en caso de que nosotros no cumplamos con esta carga, es una consecuencia, no es que vamos a perder el derecho a que nos notifiquen, pero sí vamos a tener una consecuencia propia de no haber cumplido con esta carga. ¿Cuál es la consecuencia propia de no haber cumplido con esta carga? Bueno, si nosotros teníamos una resolución que debía notificarse en mi domicilio constituido, y nosotros no tenemos domicilio constituido en el proceso, se nos aplica esta sanción que está en el artículo 41, y nosotros vamos a estar notificados de forma automática, es decir, por nota, artículo 133. ¿Está claro eso? ¿Se entendió o no? ¿Se acuerdan cómo era el sistema del artículo 133? ¿Nadie? Sí, que se notificaba los días de los martes y los viernes, ¿no? Exactamente. Entonces, si por ejemplo yo omití constituir mi domicilio, había una resolución que está dentro de las que el 135 dicen que van por cédula, y yo no tengo el domicilio constituido, en vez de que se me libre una cédula a mí para notificarme, voy a quedar notificado de forma automática mediante el mecanismo que está en el artículo 133. ¿Hasta ahí estamos bien? A mí me quedó una consulta, me quedó Sí, una duda. obvio. Entonces, como está diciendo que constituir un domicilio es una carga, Exactamente. vos cuando, o sea, constituís el domicilio también tenés que constituir un domicilio electrónico. Exactamente. Eso lo dice el artículo 40. Además de la carga de denunciar mi domicilio real y constituir un domicilio físico, también necesito que constituir un domicilio electrónico. ¿Sí? Tengo una consulta, profe. ¿En Sí. qué momento, en qué instancia procesal dijiste que lo debo hacer? Tipo que debo constituir el domicilio constituido. Primera presentación, y esa constitución tiene validez para todo el proceso. O sea, lo haces una vez, que es cuando te presentás. O sea, el actor cuando interpone la demanda y el demandado cuando la contesta. Exactamente. Bien, gracias. De nada. Otra consulta. El electrónico también es el del abogado, ¿no? Que le podés poner. Exactamente. Ahora les voy a explicar bien de eso. Otra consulta. ¿En las personas Sí. jurídicas es lo mismo? En las personas jurídicas tendríamos que ver bien qué tipo de persona jurídica es. Generalmente su domicilio real es el domicilio de la sociedad, por ejemplo, de la asociación, pero la carga de constituir domicilio sigue igual, ¿sí?
Bien, perfecto. Una consulta, profe, lo que envían en el domicilio constituido o en el real, ¿se le hace una réplica en el domicilio electrónico? Es decir, suponete, te dejan algo en tu domicilio constituido y a su vez te lo vuelven a enviar en el electrónico. Sería así, ¿no? No hay doble notificación, ¿sí? O a una, ¿Y o a vos la elegís otra, o a la cuál? otra. No, Perfecto. hay que ir por el mecanismo vigente. En principio es, para los casos, ¿qué es lo que dice el código vigente? ¿Sí? Que no está derogado, como se los expliqué el viernes. Para los casos que están en 135, se manda una cédula al domicilio electrónico. Perdón, al domicilio constituido. ¿Sí? Para los casos que no está previsto la cédula de notificación, te notificás en forma automática. Y cuando esas resoluciones deban notificarse a alguien que todavía no constituyó domicilio porque no se presentó, van al domicilio real. Ese es el sistema que tenía regulado el código, insisto, del año 68 y que está vigente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entendió? O sea, si esta clase la estuviéramos teniendo en el año 2010, por ejemplo, o sea, retrocediéramos 11 años en el tiempo, acá terminaría el tema notificaciones, ¿sí? Ahora, como lo estamos teniendo en 2021, yo les vengo a contar que durante el transcurso de los últimos años se fueron implementando cambios tendientes a agilizar un poco el tema de las notificaciones. Yo les adelanto, el tema de liberar cédulas, es decir, que el juzgado confeccione una cédula, que transcriba, que se ponga al domicilio, que vaya un oficial notificador a cada casa, que intente localizar, es algo que demora mucho tiempo y que hacía demorar mucho los expedientes, ¿sí? Por lo tanto, había una voluntad hace mucho tiempo de tratar de agilizar este procedimiento. ¿Leyeron un poco los artículos que les dejé? Díganme la verdad, no les voy a tomar examen ni nada. Sí, sobre todo el tercero, yo le presté más atención. Bien, el tercero es el vigente, ¿sí? Y yo realmente no les dejé solamente el tercero, porque el sistema vigente que tenemos hoy tiene un híbrido entre el sistema vigente propiamente dicho, de la última acordada, un poco de lo que había antes, y todavía sigue un poco vigente lo que dice el código. Entonces me pareció bien arrancar de atrás para adelante para poder llegar a lo que tenemos hoy en día. Ese era el panorama clásico, el panorama actual. Notificación automática, mecanismo del 133 para todos los casos, salvo en el 135 que le mandábamos una cédula en formato físico a la parte que había que notificar. Después dijeron, bueno, a ver cómo podemos empezar a simplificar un poco esto. Se creó este portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, ¿sí? Ustedes ya saben que desde hace mucho tiempo uno podía consultar los expedientes a través de lo que se llama la mesa de entradas virtual, ¿sí? En vez de ir a ver el expediente físico, con el tiempo se creó la mesa de entradas virtual y nosotros podíamos ver las resoluciones a través de justamente esta mesa de entradas virtual, que es una página web donde ponemos los datos del expediente y podemos ver las resoluciones, ¿sí? Cuando se crea este portal, lo que se hace es darle una identificación a cada abogado que está matriculado en la provincia de Buenos Aires, que tiene su matrícula vigente. Se le hace a través de un sistema de token, que un token es una especie de pendrive que se inserta en la computadora, y digamos que podemos darle autenticidad o saber que realmente la persona es esa, a través de un token y una contraseña puedo loguearme en este portal. Y yo a través de este portal puedo hacer presentaciones en formato electrónico, presentaciones que generalmente se hacían en formato físico, yo las llevaba en papel a la mesa de entrada, y al mismo tiempo puedo recibir notificaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea un sistema híbrido en ese momento. Se crea un sistema donde, en el caso del artículo 135, la notificación por nota, hasta hace poco, era igual. Todo lo que no estaba en el 135 quedaba notificado automáticamente el martes y viernes después de la fecha de la resolución. Ahora, para los casos del 135, salvo para 3 incisos en particulares, que era el 1 y el 10 y el 12, que ahora vamos a ver de qué se trata, la notificación que debía hacerse en formato papel al domicilio físico constituido, se empezó a hacer a través del sistema de portal de notificaciones electrónicas. Por lo tanto, en vez de llegarte una cédula en formato papel a la puerta de tu casa, te iba a llegar una cédula electrónica a tu portal, ¿sí? Esa fue la innovación, y fue una gran innovación porque hizo que mucho trabajo que se canalizaba a través de la oficina de mandamientos, no se canalice más a través de la oficina de mandamientos. Era el juzgado, creaba la cédula y la mandaba al
portal del destinatario, ¿sí? Eliminamos a la oficina de mandamientos del medio, ¿sí? Ese fue el sistema que estaba vigente hasta antes de la pandemia. ¿Queda claro entonces? ¿Qué teníamos en ese momento? Notificación automática para todas las resoluciones, martes y viernes posterior. Para los casos del 135, si iba al constituido, lo mandábamos con una cédula electrónica y quedaba reservado el inciso 1, 10 y 12 para seguir haciéndolo en formato papel. El 1 y el 10 son casos de traslado de la demanda y citación de personas que son ajenas al proceso, ¿sí? En esos casos no íbamos a poder nunca notificarlo al domicilio constituido. ¿Por qué? Porque todavía no lo constituyó. Imagínense que citamos un extraño del proceso, no constituye domicilio, traslado de la demanda, tampoco tiene el domicilio constituido, por lo tanto se seguía haciendo en formato papel. Y al mismo tiempo se reservó el caso del artículo, el inciso 12, perdón, del 135, que era la notificación de la sentencia definitiva. En ese caso sí teníamos domicilio constituido, pero se seguía insistiendo en practicar la notificación en formato papel. Ese sistema empezó a regir, si mal no recuerdo, a fines de 2017 o principios de 2018, y estuvo vigente, tal cual se los acabo de explicar, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ustedes no sé si se acuerdan, además de que paró el mundo, obviamente se suspendió la actividad tribunalicia y se suspendieron los plazos, se cortó, digamos, toda la actividad. Cuando se dispuso retomar la actividad lentamente, primero se retomaron los plazos para los jueces, para que saquen las resoluciones, y después se retomaron la posibilidad de poder avanzar con las causas, presentar escritos, etc. ¿Cuál fue el problema con el que se encontraron? Que la oficina de mandamientos no había vuelto a funcionar, ¿sí? La oficina de mandamientos no había funcionado, no quería andar desplazándose con expedientes, ir a la puerta de las casas, pues estábamos, esto calculo que habrá sido un mes y medio después de que, digamos, estalló la pandemia, todavía no habíamos entrado en el pico de la primera ola, por lo tanto no había una voluntad de exponer al oficial notificador a que vaya a hacer las diligencias, insisto, las pocas que quedaban subsistentes, inciso 1, 10 y 12, a los domicilios. ¿Cuál era el gran problema? Bueno, decía, traslado a la demanda, bueno, pero todavía no habilitamos a hacer juicios nuevos, así que esto no nos está frenando. Citación de personas extrañas al proceso, bueno, lo mismo. Pero notificación de sentencia sí, porque si no puedo notificar la sentencia, en ningún momento voy a poder hacerle correr el plazo a la otra persona para que cumpla lo que esa sentencia ordene. Entonces, una de las primeras cosas en las que se innovó es que la Corte habilitó que la sentencia se notifique a través de una cédula electrónica. Y a partir de ahí se empezaron a dar cuenta que había una necesidad abrupta de avanzar con las notificaciones de la forma cada vez más automatizada posible, ¿sí? No tener que crear este instrumento aparte que salía del expediente, que iba a la oficina de notificaciones, que se le ponía un sello, que venía un oficial notificador y que lo llevaba hasta la puerta de la persona. Eso demandaba mucho tiempo, muchos recursos, y a fin de cuentas no servía de nada. Pero bueno, era la única forma que había de efectivizar esas comunicaciones. Piensen que ese sistema se creó en el año 68, ¿sí? Y los escritos se presentaban con máquina de escribir, y ahora estamos totalmente adentrados en la era de las comunicaciones. Obviamente que había que hacer algún tipo de cambio. Todo eso llevó a que obviamente se consagre el expediente digital, también el año pasado con respecto a lo que son las presentaciones, que me parece que lo vamos a dejar para una próxima clase, que la voy a crear en este momento. Pero lo que sí se consagró fue un cambio rotundo en las notificaciones. Se elimina, de cierto modo, este modo de notificación a través de cédula, y se elimina el formato de notificación automática, es decir, que yo, por la fecha, quedo notificado en forma automática. Todo esto surge de la acordada 4039, ¿sí? Que es la que está explicada en el último de los artículos, que si no lo leyeron, léanlo, que es, digamos, el sistema que tenemos vigente en este momento. ¿Qué es lo que se crea, primero que nada? Lo que se llama la notificación en forma automatizada. No la define como tal, ¿sí? La acordada, pero estamos hoy en día, por lo menos entre los que estamos operando un poco dentro de, operando, lo digo que estamos trabajando dentro de la justicia, no haciendo operaciones, los que estamos dentro del ámbito tribunalicio empezamos a llamar a esta notificación automatizada. ¿Qué es lo que se creó? Que a partir de ahora, todas las notificaciones, las resoluciones que se dicten en el proceso, se van a notificar en forma automatizada
a través del portal de notificaciones a todas las partes. ¿Sí? ¿Qué es lo que crea, digamos, esto? Es que ya no se confecciona este instrumento aparte, que es la cédula de notificación, sea en formato papel o sea en formato electrónico. Se creó dentro del sistema operativo que tiene la mesa de entradas virtual y el sistema técnico, una forma en donde yo ya me entero de la totalidad de la resolución sin crear una pieza aparte. Entonces, ¿cuál es el sistema vigente? La notificación en forma automatizada. Todas las notificaciones todas las resoluciones que se dictan en el proceso se notifican a la parte en forma automatizada. Ahora bien, ¿cómo contamos el plazo para cuando quedamos notificados? Bueno, digamos, de cierto modo, se quiso cuidar un poco la tradición y seguimos aplicando la regla del martes y el viernes. ¿Sí? Nada más que ahora, la fecha a mirar para todas las resoluciones que se dictan en el proceso, todas, vos quedás notificado el día martes y día viernes, posterior, ya no a la fecha de la resolución, como dice 133, sino a la fecha en que queda disponible en nuestro portal. ¿Sí? El sistema implica que nos va a tener que decir cuándo es que nosotros quedamos o queda disponible esa notificación en nuestro portal, y a partir de ese momento, día martes o viernes posterior, quedamos notificados y al día siguiente empezamos a cortar el plazo. ¿Qué es lo que sucede comúnmente en el 95 o quizás más por ciento de los casos? Es que la fecha de la resolución, la fecha en la que fue firmada, y la fecha en que queda disponible para la parte de su portal es la misma. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos un poco acudir a la regla de mirar la fecha y quedar notificados el martes o viernes después. Pero por las dudas, para ser técnicos, la resolución habla específicamente de fecha en que quedó disponible en nuestro portal. Esto tiene excepciones, y las excepciones son bastante parecidas a las que hablábamos aparte. ¿Cuándo no vamos a notificar en forma automatizada? Bueno, cuando la persona todavía no pudo constituir un domicilio electrónico, porque esa notificación en forma automatizada se deposita en el correo, en la casilla, en el domicilio electrónico constituido de la parte. Por lo tanto, si voy a notificar el traslado de la demanda, o voy a citar a una persona que sea ajena al proceso, voy a tener que recurrir al viejo camino de notificar en el domicilio real. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, ¿cuáles son los sistemas vigentes hoy en día? Notificación del domicilio real, cuando es una persona, la notificación de la demanda, o cuando quiero citar a una persona extraña al proceso. Si no, vamos a estar en este sistema de notificación automatizada para todas las resoluciones que se dicten en el proceso. La acordada habla que alguna que otra excepción, por ejemplo, si yo no constituí el domicilio y perdí esa carga, me queda vigente el sistema por nota, nada más que va a ser la fecha en que está en la MEB, bueno, que digamos que la MEB es la que va a dar esa publicidad. Lo que yo les quiero decir con esto es que reservamos la cédula de notificación al domicilio real para el caso de la citación de personas extrañas al proceso y para el traslado de la demanda, y el resto se notifica en forma automatizada, todas las resoluciones a todas las partes en el domicilio electrónico que haya constituido. Ese es nuestro sistema vigente hoy en día. ¿Tiene alguna que otra vicisitud? ¿Tiene algún que otro excepción o alguna otra modalidad? Pero no necesitamos que sepan más que eso, ¿sí? Que sepan un poco qué es lo que regula el código y qué es lo que se va ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, ya van a tener tiempo cuando ejerzan la profesión de ahondar en esto, es algo muy simple. Y segundo, porque tampoco quiero volverlos locos estudiando la acordada 4039 y que a la Corte en un año se le ocurra cambiar el sistema y ustedes cuando se reciban estén estudiando otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, no necesitamos que sepan más que eso. Repasando, vigente, notificación automatizada de todas las resoluciones que se dicten en el proceso a todas las partes mediante el depósito de esa resolución en su domicilio electrónico. Queda reservada la notificación al domicilio real para esos casos puntuales. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? Perdona, Agustín, Hola. los tres casos Hola, entonces... Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Perdón. ¿Qué haces, Marcelo? Agustín. Y vos sabés que yo ingresé, hola chicos, buenas tardes a todos, porque quería Buenas también, noches. es más, les comenté el otro día a los chicos que era un tema muy nuevo para todos nosotros, en el cual íbamos a aprender nosotros y ustedes como alumnos. Y la verdad que, bueno, estuve indagando sobre el tema y para mí es muy nuevo como para todos. Es más, el otro día tuvimos una charla justamente con Agustín y estamos de acuerdo en que
Usted lo iban a leer por el código, qué es lo que hay hasta ahora, qué es esa acordada 4039 y la anterior, la acordada 4013. Y recién decía Agustín, va a venir dentro de poco, y perdóname Agustín que te estoy interrumpiendo. No, pero no, la verdad, seguí. Ingresé la verdad y estaba escuchando atentamente porque estaba aprendiendo con vos, y estaba aprendiendo de vos también en esto. Y obviamente, como recién decía Agustín, nosotros los operadores jurídicos, Agustín, no yo, porque yo estoy del otro lado del mostrador de tribunales, y obviamente está mucho más capacitado Agustín en esto que yo. Así que estaba a modo también de alumno, siempre les digo a los chicos que todos los días aprendemos nosotros también. Que Agustín recién decía, cuando venga más adelante la Corte, yo creo que la Corte hasta va a venir, viste que Agustín, que hay hasta... va a haber unos juzgados testigos en el cual esas copias que se van a estar en formato QR y eso, no sé si lo habrás leído también, que va a haber algunos juzgados con la prueba piloto que van a tener 5 días más para poder bajar esa documentación. Y queda al margen, habla del traslado de la demanda, citación a terceros, y no habla de los mandamientos. También es un tema... Habla de los mandamientos, y por ahí para acotar nada más a los chicos que antes nosotros teníamos que crear un link para adjuntar las copias, que obviamente en PDF, y ahora el sistema lo hace propiamente dicho. Pero bueno, a ver, vuelvo a decir lo mismo, para mí todo es nuevo para todos, esta ley, esta acordada 4039, como obviamente le explicó Agustín, y perdón Agustín, No, seguí tranquilo, dale. Entró en vigencia a partir del 1 de noviembre. Entonces, va a haber muchos baches en el cual creo que la Corte va a tener que salir a aclarar ciertas cuestiones sobre la misma acordada. Pero bueno, nada más que eso, quería comentar eso, y que también se cambió, ya no se habla de cédulas electrónicas, sino de resoluciones, como recién le decía Agustín, hasta cambió hasta el formato, ya no tiene hasta ese formato como lo de las cédulas, ya te sale digamos, por el sistema propiamente, pero bueno. Entré tarde a la clase y vuelvo a decir lo mismo, la clase la dio Agustín y es excelente, y entré yo, y cuando escuché que estaba hablando Agustín sobre este tema, dije que voy a aprender yo de Agustín. Así que gracias Agustín porque me está dando también una clase a mí también. No. Perdón, a ver, chicos. Tienen una suerte, me parece, los que están del otro lado del mostrador, como es Marcelo, que si uno hace un análisis de cierto modo crítico de ese sistema, o trata de aprender por qué es que se hizo, o trata de entenderlo, realmente esto, cuando realmente funcione bien, va a simplificar mucho más el trabajo de los que están afuera que los que están adentro. Pero bueno, para entender esto, creo que uno requiere previamente haber visto todas las dificultades que tenía notificar tantas resoluciones como las que tiene el 135 mediante una cédula que debía ser controlada por el juzgado, confeccionada por la parte, pasar por la oficina de mandamientos, que era muy engorroso y frenaba el proceso. ¿Sí? Todo esto, yo se los traté de resumir un poco. Todo esto se hace para tratar de agilizar el proceso, porque muchas veces, hasta que ese acto no estuviera comunicado, no se podía avanzar con el proceso, y no hablo solamente de la sentencia. Entonces esto, de cierto modo, lo que trata es de agilizar, y un poco fue la respuesta que tuvo la Corte a el año de pandemia, que de cierto modo se vio desamparada por la oficina de mandamientos, que en cierto, no quería desplazarse, no quería ir a estar en contacto con gente, por motivos realmente lógicos, y estaba parado todo el sistema judicial por esta oficina de mandamientos, ¿sí? Realmente la otra vez cuando les explicaba a los chicos el sistema de escriturario de oralidad y les comentaba lo tedioso y lo poco, con la poca celeridad que a veces se actuaba en los sistemas de escritura, bueno, pero digamos, este va a seguir siendo un sistema de escritura, pero mucho más ágil, porque obviamente, como recién le decía Agustín, las tediosas notificaciones que antes se tenían que hacer por cédula, y a veces si teníamos que notificar a alguien que vivía en Salta, y como le decía Agustín, había que llevar la cédula a control, el sellito, iba a pasar, y había que llevarla al otro lado, bueno, esto se hace mucho más rápido, muchísimo más rápido, y esto va a venir a agilizar para ustedes, que ya van a empezar a litigar y a ejercer la profesión con un procedimiento y un expediente totalmente electrónico, nada de papel, va a ser espectacular. Nosotros, en serio, mal. Esto es un cambio que se viene que es terrible. O sea, en 5 años, cuando esto se afiance, el proceso va a ser otra cosa realmente. Pero para esta generación de intermedia,
es un poco un sufrimiento, porque vivir y hacer colas en tribunales y tener que hacer todas estas cuestiones, estas notificaciones, hacer todo electrónico, donde se aceite todo esto, chicos, los expedientes no van a ser. ¿Se acuerdan, chicos, alguna vez algún padre de ustedes o algún abuelo? Oh, sí, salió la sentencia tal y había durado tantos años y llegó a la corte. Hoy no va a pasar eso. Hoy No va a un pasar proceso va a ser mucho más corto, mucho más corto. Mucho más corto, Agustín, sí. perdóname que te haya interrumpido. No, igual ya estoy terminando porque me parece que me queda pendiente. Yo les había dicho al principio de la clase que iba a ser la última, por lo menos conmigo, pero no llegué a dar el tema de presentaciones electrónicas y presentaciones en general, ¿sí? Porque el sistema vigente, el artículo 118, en ningún momento habla de hacerlas de forma electrónica. Y tenemos una clase en el cronograma, sobre el final de la cursada tenemos un espacio libre. Así que les voy sobre el final de la cursada justamente, me voy a pedir ese día a mis compañeros para darles presentaciones electrónicas, ¿sí? Lo que les voy a decir es esto, y acá apelo un poco a la responsabilidad de ustedes y a su interés, y también para hacerles un favor de cómo tienen que estudiar este tema. Les voy a dejar un artículo que se suma a los que no lo hicieron, a los que ya les dejé, donde explica la diferencia y el significado de firma electrónica y firma digital. Todos estos conceptos que estuvimos viendo ahora, notificación electrónica, todo eso, en los libros todavía no está, ¿sí? Es muy nuevo. Ustedes van a estudiar generalmente de un libro de Palacio, un libro de Horacio, lo que sea, que tiene muchos años, todavía estos temas no se tocaban, ¿sí? Y estos son temas que están vigentes, que se utilizan, que se llevan adelante, no los estoy retando nada, ¿eh? Esto es algo que está vigente, que en lo que tienen que estar familiarizados, porque es la realidad que hoy en día nos toca cursar. Entonces yo les voy a dejar un artículo que les recomiendo que lean conjuntamente con los que ya he subido, si es que no lo hicieron, y en la próxima clase nos vamos a meter bien en lo que es presentaciones electrónicas, ¿sí? Y si alguien ya sabe la diferencia o qué significa firma electrónica y firma digital, mucho mejor, les va a resultar más fácil, pero si no lo saben, les recomiendo, no solo para aprobar la materia, como les digo siempre, sino para el objetivo, que es recibirse y después ser buenos letrados o ser buenos lo que nos guste hacer, les va a servir muy bien saber bien el tema de firma electrónica y firma digital. Si Marcelo no tiene nada más para decir, ya quedamos abiertos a cualquier duda. No, yo antes que para que sean buenos profesionales y eso, recuerden, chicos, que tienen procesal después de esto. Ah, después sí, totalmente. Antes. Hoy más temprano estábamos hablando de nulidades, porque estábamos tocando el tema de notificaciones y qué pasaba cuando... Sí, a ver. Iban para el jurisprudencial, yo le dije, nosotros no se lo vamos a tomar, pero el cuatrimestre que viene se lo van a tomar. Pero a ver, es más, yo ayer estuve viendo toda una charla de 2 horas de esto de presentaciones electrónicas y de estas últimas acordadas, de las 40 y pico, de las 43 y la 4039, y no sé por qué se me cruzó el artículo 124, Agustín, y yo dije, qué al cohete ese artículo ahora, ¿no? Y estamos hablando de lo que es el cargo, ¿no? Que a veces, un montón de cosas. a mí me gustaba tomarlo mucho, ¿Y el plazo de gracia dónde quedó? Decir, claro, ¿qué hacemos ahora con el plazo de gracia? Toda esa cuestión, así un montón de cosas. Sí. Así un montón de cosas, que, pero bueno. vamos a tratar, chicos, obviamente, todo esto es muy nuevo y vamos a tratar de ser, a ver, dentro de todo, bastante leves con ustedes, porque obviamente ustedes van a leer el código, está todo esto nuevo, vamos a tener paciencia con ustedes, pero eso no significa que no sepan todo esto. Nada más, no me meto más, perdón. Agustín. Chao. Sí, Adrián, dale. Yo tengo una duda que hoy le dijiste a Marcos, que era muy bueno la idea de que si sos de Boca, te pases y sos de River. Porque con Marcelo por ahí es una diferencia esa que no logro entender, porque por ahí en la clase de él es como digamos, las decisiones que habría que tomar. Hay un Gallardo por ahí. Escuchame, ¿ustedes conocen los cuadros de los docentes de la cátedra? Y por lo que vamos viendo, sí, o sea, falta el de la Padula y las Cano. Y también son. Y los 3 son gallinas. Míralo a Marcos. Bueno, escuchen una cosa. Son 3-1. Bueno, ustedes ya sabrán qué fondos se ponen. El día del examen. Ahí Marcos está respondiendo. Mirá, mirá el fondo de Marcos. Ayer lo vi. Bueno, escuchen, en serio. ¿Alguna otra duda de lo que vimos ahora o algo de eso que quieran repasar?
Profe, a mí me quedó una duda de la clase anterior que me puse a leer y me surgió. Entendí lo del principio general de las notificaciones, lo de la Ministerio Legis, que es que queda notificado el martes y viernes siguiente, pero en la notificación personal, ¿cuándo queda notificada la parte? ¿En el momento en el que el oficial notificador va a la casa o cuándo? No entendí eso. En realidad es una buena pregunta la que haces, porque dice que cuando se ordena la notificación, por ejemplo, de una sentencia definitiva, el latiguillo del cual se habla es notifíquese personalmente o por cédula, ¿sí? Eso significa que el modo de notificar es ir y llevarle una cédula en persona justamente al destinatario, pero que también uno podría notificarse personalmente, es decir, podría ir al expediente, mirar la resolución y al pie de esa resolución decir, me notifico de lo que se resolvió y una firma. Y ahí estoy haciendo una notificación en forma personal, ¿sí? Eso sería la notificación en forma personal. Pero hoy quedó, ¿cómo hacemos? Si vamos a ir a la mesa central de un juzgado, vamos a pedir el expediente hoy, si no hicimos un expediente hoy, Iriarte contra Tamone, y no existe, ¿qué te voy a dar? Anda a buscarlo a la computadora. Entonces hay ciertas cosas que van a quedar, o sea, se va a tener que reformar el código, se van a tener que... Urgente, eso es urgente, que se reforme el código. Exactamente. Pero muy buena pregunta la que hizo. Bien, gracias. No, de nada. ¿Qué más? Sí, Agustín. Una consulta. Entonces, como principio general, todas las notificaciones se dan por automatizadas, salvo automatizadas. Automatizadas. Salvo Exactamente. La que sea por tercero desconocido, el traslado de la demanda y cuando no esté constituido. Claro, exactamente. Bien, al mismo perfecto. tiempo, y esto ya excede totalmente, pero yo se los digo como para hacer una especie de corolario de todo esto, hay una excepción a la excepción, que es, yo les digo, vamos en forma automatizada al domicilio constituido electrónico. Cuando hago el traslado de la demanda, vamos a hacerlo en la cédula al domicilio real. Pero, al mismo tiempo, la Corte creó un registro de domicilios electrónicos, por ejemplo, para, no sé, entidades que pueden ser, no sé, imagínense, OCE, o compañías de seguros, bancos, todo eso, se les creó un registro de domicilio, IOMA, bueno, Marcelo, IOMA. Entonces, si la persona a notificar la demanda que iba a ir al domicilio real, tiene un domicilio constituido en ese registro de domicilios electrónicos, ya le mandamos la cédula ahí, ¿sí? Eso es una excepción a la excepción. Lo mismo, esto se creó ya antes de que se saque esta acordada 4039 y tiene que ver con la voluntad de la Corte de descomprimir el trabajo de la oficina de mandamiento, ¿sí? Porque hoy en día, aún hoy, con la 4039, si vamos a notificar al domicilio real de la parte, vamos a tener que pasar por la oficina de mandamiento, ¿sí? Sí, otra cuestión que, perdóname, que tiene que ver con eso también, recién decía, no me acuerdo quién de las chicas, decía notificar a desconocidos. Desconocidos no, vamos a hacer terceros ajenos al proceso, como podría ser un testigo, ¿tá? Por ejemplo. Y después otra cosa que tenía que ver con esto, que estaba recién hablando con Agustín, y para aclarar a todos los chicos también, que también se podría llegar a notificar el traslado de demanda de esta misma manera, en el caso de que hubiera una mediación y que no llegara a buen puerto esa mediación y que esa constitución de domicilio en la mediación sea el mismo para el proceso que sigue con ese mismo abogado, por ejemplo. Exactamente, uno puede constituir el domicilio en la mediación. Sí, hola, ¿me escuchan? Obvio. Sí, yo estuve leyendo que hay como una novedad, un nuevo medio de notificación, puede ser el telegrama electrónico, por ejemplo, para el traslado de la demanda. Exactamente. Se crea el telegrama electrónico. A ver, ¿cuál era el problema? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el artículo 143 había otros medios de notificación que, digamos, que lo que preveían era a voluntad de la parte tratar de, podíamos suplir la notificación por cédula, ¿sí? Podíamos mandarla o al correo electrónico oficial, o acta notarial, o telegrama, o carta documento, ¿sí? A voluntad de la parte, entonces yo, si tenía que ir al domicilio, una cédula al domicilio constituido,
yo podía mandarle la notificación, puedo mandarle la notificación por cualquiera de esos medios. Obviamente al domicilio constituido. Al mismo tiempo, ese artículo, que es muy largo, al final prevé que para algunos casos en particular, como puede ser uno de ellos, como puede ser no, como es el traslado de la demanda, de la contestación, de la reconvención, etc., nos dice que tanto la notificación al correo electrónico, como la carta documento, como el telegrama, no están permitidos que se hagan por ese medio. ¿Cuál es el motivo por el cual el artículo 143 excluye la notificación, por ejemplo, del traslado de la demanda al telegrama o a la carta documento? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Se le ocurre? Vamos de vuelta. Bien, si no es fácil, vamos. Vamos de vuelta. Porque Tengo que todavía no notificarle, constituyó el domicilio. no importa, al domicilio real. Que Tengo no vuelven las notificarle. copias. Sí, No porque con la carta documento tenés aviso de recibo. Bueno. Tenés aviso de recibo, no hay problema con eso. ¿Cuál es la dificultad, por ejemplo, de suplir a la cédula de notificación por una carta documento para notificar la demanda, su traslado, o el traslado, la reconvención, o su traslado, o lo que sea? No es que no, Que no se pueden adjuntar copias, perdón. Muy bien, ¿quién lo dijo eso? Claro. Las copias. Muy Adjuntar bien, muy bien. Menos mal que no se me escapó esa de que la contesta a prueba, porque nos cagabas. Escúchenme, nos recagabas. No, aparte recién cuando dijo alguien de las copias, yo digo, tiene que ver con eso. Tiene que ver Claro, con eso. claro, es por ahí. Claro, ¿cuál es el tema? Con esos actos, acuérdense que la documentación, en todos los casos, debe acompañarse con la demanda, ¿sí? Para justamente, cuando nosotros le demos el traslado a la contraria, y le demos ese plazo para que ejerza su derecho de defensa, la persona reciba en su domicilio, obviamente, la demanda que tiene en su contra, que ya hago el gestito de que está impreso, pero ya no se imprime más, y todos los documentos de lo que se vale. Me está adjudicando un contrato de locación y quiere que deje el inmueble, un contrato bilateral y quiere que le pague plata, lo que sea. Toda la documentación en la que haga valer se le da vista a la otra parte en el momento de darle traslado a la demanda. ¿Cuál es la dificultad que tiene el telegrama, la carta documento, la notificación al correo electrónico oficial? Es que yo no le voy a poder hacer llegar esas copias a la parte, entonces no va a poder ejercer debidamente su derecho de defensa. ¿Qué es lo que se crea con este telegrama? Que es un poco algo que se fue creando, pero recontra a los topetazos durante la pandemia. Bueno, que a vos te llegue la notificación con el orden de traslado de la demanda, por ejemplo, en un telegrama, en este caso va a ser este telegrama digital, que vos agarres el celular, ¿sí? A ver si se ve en la cámara, ahí, agarres el celular, escanees un código QR, y que mediante ese código QR accedas tanto a la demanda como a toda la documentación del expediente debidamente escaneada, ¿sí? Entonces ahí sí puedas ejercer tu derecho de defensa. Esa es, digamos, un poco la novedad que incorpora la acordada, ¿sí? El tema es que para que eso sea válido tenemos que ver la otra parte de la acordada, que justamente cómo es el régimen para las presentaciones electrónicas, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Yo quería saber, ¿qué pasa ahora con las notificaciones por WhatsApp que se estaban haciendo? ¿En qué queda eso? La notificación por WhatsApp es una notificación que se habilitaba en forma excepcional, ¿sí? Porque obviamente el juez en su post de ser director del proceso, en querer asegurar, bueno, no sé, el fin que persiga, en casos particulares habilitó la notificación por WhatsApp. La notificación por WhatsApp no está prevista en ningún ordenamiento procesal del país, ¿sí? No hay ningún lugar que diga que se puede utilizar una aplicación que se llama Facebook, que se llama WhatsApp, que cuando llegan los dos tildes azules se queda notificado, y si no tiene el tilde azul se entiende que se notificó en la fecha. Eso no existe, no está previsto en ningún lugar. O sea que en principio esa notificación no sería válida. Ahora, acuérdense lo que les dije hoy, más temprano, con respecto a las notificaciones. Una notificación mal hecha, sea porque no fue al domicilio que tenía que ir, o porque le falta alguna formalidad, pero que el fin perseguido se concibe igual, en este caso, que es comunicar esa resolución, la notificación es igualmente válida. Es decir, yo no podría pedir esa anulación de esa notificación porque yo efectivamente me enteré. Eso significa que algunos jueces, algunas juezas,
quien sea, en algunos casos en particular, donde tenía la necesidad de notificar a la parte y no podía hacerlo por los medios legales, ahora vamos a ver en qué casos fue que se habilitó que se haga por WhatsApp. ¿No estaba previsto en el código? No. Pero sabía que ese teléfono era realmente de esa persona y sabía que se estaba enterando igual. Y lo que tenía que notificar era mucho más grave o mucho más importante que hacer esperar o ver la forma de notificarlo por los medios legales, ¿sí? Generalmente era citar a deudores alimentarios, a que hagan valer o que hagan frente a sus deudas alimentarias, y en esos casos muy particulares se habilitó la notificación por WhatsApp. ¿Alguna otra duda? Sí, Agustín, la notificación por nota, entonces dijiste que se elimina con la acordada 4039, ¿no? La notificación por nota, tal cual estaba prevista en el código procesal, ha dejado de existir, ¿sí? Lo que no quita que haya dejado de existir la importancia de los martes y viernes, y el caso en que se aplique la sanción del artículo 41 por no constituir domicilio electrónico, se utiliza el sistema de notificación por nota, pero no desde la fecha de la resolución, sino de la fecha en que la resolución aparece en la MEV, que es la mesa de entrada virtual, que es a partir de ahora la forma de ver los expedientes digitales, ¿sí? Hasta ahí, si no quieren llegar, ya es muy puntual, insisto, ¿sí? Pero bueno, sería una de las pocos casitos chiquitos que queda vigente. Pero porque no me quedó claro, viste, lo del tema de que vos dijiste antes de la pandemia hubo un sistema híbrido que era todo se creaba el portal de notificación, identificaba a cada abogado de la provincia de Buenos Aires. Claro, había un sistema híbrido porque lo que se le mandaba en esa época, en vez de mandarle la cédula impresa a la casita, se confeccionaba la cédula en un documento en la computadora y te llegaba una cédula a tu correo oficial. Ahora ya no te llega una cédula, es como que te llega la resolución entera, ¿entendés? No se crea un instrumento aparte que se venía llamando cédula electrónica. Ya es la notificación de la resolución entera, punto a todas las partes, todas las notificaciones que se dicten. Claro. Sí, creo que hace un ratito les había comentado que, a ver, antes existían esa cédula electrónica, ahora son notificaciones electrónicas. Es como que no se hace esa diferencia al respecto. Sigue siendo llega al por portal. ahí, por eso hacemos la diferenciación, para que la entiendan. La notificación por nota es una notificación automática, ¿sí? Es decir, que automáticamente con la publicación de esa resolución, yo quedo notificado el día martes y viernes, ¿sí? Esto es automatizada porque sigue habiendo un acto de notificar, ¿sí? Que se hace automático, que lo hace automático el sistema que utilizan los operadores del lado interno del mostrador con la carga de los domicilios, pero sigue habiendo un acto, que insisto, lo hace el software, que es el verbo que se utiliza es que deposita la cédula en tu casilla, o deposita la resolución en tu casilla, ya no hay más cédula. Pero es automatizada porque no requiere de alguien que practique eso, sino que se hace de forma automatizada. Pero no es lo mismo que notificarse automáticamente por el simple hecho de publicarla. Es muy chiquita la diferencia y tampoco queremos que sean expertos en este tema, nos está costando a todos, es muy nuevo, pero la diferencia radica en eso. Uno, antes se notificaba por el simple hecho que se publique los días martes y viernes, y ahora la notificación se deposita automatizadamente en tu correo electrónico o en tu portal, ¿sí? No le den bolilla, chicos. A ver, no se confundan estas cuestiones con el artículo 133, en el cual se dejaba nota y toda esa cuestión, porque tampoco no corre eso. Claro, ya quedó afuera ya. Después, por ejemplo, si ustedes están muy curiosos y leen muchos artículos del Código Procesal, van a ver que 134 habla de una notificación tácita por el retiro en préstamo del expediente. Otra cosa que quedó totalmente en desuso, salvo para expedientes viejos que sigan tramitando. Un expediente que se inicia desde hace un año, cualquier expediente iniciado, no existe más eso de pedir el préstamo, de retirar las actuaciones y quedar notificado de las resoluciones, eso afuera. Así que el 134, si quieren, saltéenlo, les damos permiso.
Personal casi también. Sí, sí. Me quedó otra duda, perdón, del principio de la clase. Cuando vimos notificación bajo responsabilidad de parte, ¿cuántas Sí. veces tiene que ir el oficial notificador a la casa del demandado para que la parte actora diga, bueno, corre bajo mi responsabilidad? ¿O no Mínimo hay una. límite? Mínimo una. Bien. Mínimo Buenísimo. una y que realmente el acto normal, digamos, se haya visto frustrado. Ahora, no es extraño que el juez quiera ahondar un poco más en la averiguación del domicilio de esa persona antes de autorizarte la notificación bajo responsabilidad. Bien, gracias. A ver, chicos, no voy a decir, no voy a meter, no, porque la clase de Agustín, no, para nada. ¿Alguna otra duda? Marcelo, anotátelo y el lunes 6:30 se lo decís vos. Y ya está. Ya es tu clase. No, es más, sí. Ya está, Es más, ahí vos listo. sabés que Pito catalán lo haces. cuando... Sí. No, pero a ver, vuelvo a decir lo mismo, a ver, yo estoy aprendiendo, la otra vez les dije a los chicos que a mí me gusta que a veces me dejen en Orsay los alumnos porque está bueno, te hacen estudiar y te hacen investigar sobre las cuestiones. Y con respecto a esto, a ver, esto es muy nuevo, chicos, esta nueva acordada se empezó a implementar el 1 de noviembre, o sea, hace nada, estamos hablando hace 10 días de noviembre, en los cuales hábiles son, ¿cuántos? 5 días, entonces esto es muy nuevo y todavía se tiene que, aclarar algunos puntitos de la acordada y estamos aprendiendo. Y yo vuelvo a decir lo mismo, ya estuve en un par de charlas de esta nueva acordada y recién justo entré en la clase porque dije que estaba aburrido, me voy a poner le digo a ver qué estaba dando Agustín, y la verdad me lo puse a escuchar porque digo, de Agustín yo voy a aprender, así, y no me da vergüenza decirlo. Obviamente con todo lo que estábamos leyendo nosotros como profesionales de las acordadas, pero dije, cuando te estaba escuchando a Agustín, dije, voy a aprender de Agustín esto, así que gracias Agustín por la clase. No, por favor. No, lo digo en serio, no estoy diciéndolo como chiste. Es la de aprender a los porrazos ahí aprendemos adentro todos. de la cámara. No, es que aprendemos todos de todos los días de esto. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta? Habilitado el happy hour entonces, ¿no? Listo. Totalmente. Adiós, hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, hasta la próxima.